Mi yerno me echó a la calle a las 2 de la mañana, bajo la lluvia, descalza. El viento soplaba fuerte contra los muros de la zona más cara de la ciudad. El asfalto brillaba bajo las luces naranjas del alumbrado público. Estaba temblando, y mi hija no dijo nada. Solo agachó la cabeza mientras la pesada puerta de roble se cerraba en mi cara. El sonido del pestillo metálico fue el ruido más fuerte que escuché en toda mi vida. Un ruido definitivo, violento. 5 minutos después, mis 2 maletas viejas de cuero salieron volando por el umbral lateral. Cayeron sobre los charcos oscuros, salpicando agua sucia. Me quedé allí parada, mirando hacia arriba, y él sonreía, desde el enorme ventanal de cristal blindado de la mansión de las Lomas. Diego Salazar sostenía una copa de algo que yo no podía pagar. Llevaba una bata de seda importada, y me miraba como se mira a un insecto en la pared. Para Diego, mi presencia era una insoportable mancha, una mancha de grasa en su traje italiano a medida. Hueles a pobreza, me había susurrado apenas media hora antes en el pasillo oscuro. Creía que mi hija dormía, pero ella estaba allí, escuchando todo. Mañana vienen los directores regionales del fondo de inversión a cenar, me dijo Diego. Gente que respira dinero, gente que ni siquiera te miraría a los ojos, Rosaura. Me acorraló contra la pared, exhalando olor a alcohol caro. O te largas esta misma noche para no arruinarme el ascenso corporativo, o te largo yo a patadas. No peleé, no levanté la voz, no dejé que mi desesperación alimentara su ego hambriento. No supliqué, caminé hacia la lluvia, empapada. Vi sus sombras celebrando en la ventana del segundo piso. Él le dio un beso a mi hija en la frente, como premiándola por su silencio cómplice. Lo que no sabía es que esa noche, bajo las frías gotas de agua y la tormenta helada, firmó su sentencia. Él pensaba que mi abrigo gastado era el reflejo de mi cuenta bancaria. Creía que acababa de aplastar a la anciana indefensa de un pueblo lejano. La casa no era suya, ni del banco, era mía. Y desde ese segundo exacto empezaba la cacería. Me llamo Rosaura Montes. Tengo 65 años. Nadie en el maldito distrito financiero de la capital ha escuchado mi nombre. Nadie conoce mi rostro en las portadas de las revistas de Forbes. Y ese es, exactamente, mi mayor poder. Empecé con un camión viejo, uno solo, con el motor fundido y las llantas lisas, trabajando 18 horas diarias bajo el sol brutal cuando mi esposo murió. Él me dejó deudas asfixiantes, gente del banco amenazando con quitarnos la pequeña parcela de tierra. Negocié en el barro, tragué polvo, comí las sobras de los camioneros por años. Me negué a ser aplastada por el mundo de los hombres de traje. Hoy, todo es diferente. Tengo empresas, activos líquidos en los bancos más grandes de América Latina, control total sobre los fletes transcontinentales y el desarrollo inmobiliario corporativo. Y nadie sabe que soy yo. Al dinero viejo y a los advenedizos de las finanzas les gusta gritar. Compran mesas en clubes exclusivos, visten marcas que anuncian su saldo. Yo no hago ruido, yo controlo. Tengo un edificio de cristal de 40 pisos y voy a trabajar en el mismo coche modelo 2005 que me dio mi primer millón. A mi hija, Camila, pues la protegí del peso asfixiante de ese imperio infinito. Cometí un error táctico de madre soltera. Le enseñé austeridad, no herencias corporativas. Le enseñé a ganar el pan, no a contar dividendos en Suiza, pero esa pureza la dejó ciega, miope ante los monstruos corporativos, indefensa ante un depredador. Diego era ese depredador brillante, un encantador de serpientes de oficina de abogados. Vivía de apariencias, deudas ocultas y mentiras perfectamente bien vestidas, relojes suizos comprados a 48 plazos mortales y un deportivo alemán alquilado que consumía más de la mitad de su sueldo base. Para él, yo solo era la viuda ignorante de provincia, la madre de su esposa, que de vez en cuando venía a estorbar, un pasivo social que él no sabía en dónde esconder. Ese fue su peor error. Y creer que su reloj marcaba nuestro valor. La primera vez que conocí a Diego, el destino comenzó a tejer la soga. Ocurrió hace 3 años y 5 meses, en una trattoria italiana carísima, donde había que reservar con semanas de antelación. Diego llegó tarde, 20 minutos,
para establecer dominancia. Pidió champaña sin mirar el precio en el menú. Habló fuerte con el camarero. Se sentó con los tobillos cruzados y soltó las llaves de su deportivo importado en la mesa de mármol. Y luego hizo la inspección fiscal. Entonces Rosaura dijo, sin usar el doña, sin usar cortesía: Camila me cuenta que aún trabajas allá en tu pueblo. Un negocio familiar, pequeñito. Tomó un trago largo de su copa de $200. Dime, ¿cuántas camionetitas tienes ya? ¿3, 4? Debe ser horrible intentar sobrevivir con los impuestos y la inflación devorándote viva. Ojalá pronto te jubiles. El estrés mata a la gente de tu edad. Sonrió de lado, esperando su misión. Camila miró hacia su plato de risotto vacío. Apretó los labios, acongojada por la humillación sutil, pero cobarde en su reacción. Ella lo amaba demasiado como para corregir la realidad. Yo lo miré de arriba abajo. Evalué el corte de su cabello de $500. Miré el sudor artificial de ansiedad en su frente. Él no era rico. Estaba fingiendo ser rico. A los ricos reales nunca les importa saber de qué viven los demás. Sobrevivo, Diego, respondí, partiendo mi pan de forma deliberadamente lenta. El polvo ensucia mucho los zapatos, pero el trabajo honrado jamás te quita el sueño. Todo sea por la tranquilidad mental. Él soltó una carcajada burlona. Tranquilidad mental, claro, murmuró, me enviando mi chaqueta de pana vieja con verdadero asco. Yo prefiero la tranquilidad que da el oro suizo, Rosaura. Son niveles. Yo sonreí y asentí con humildad fabricada. Pero esa misma noche, cuando regresé a mi hotel económico, levanté el teléfono encriptado. Llamé directamente a mi equipo privado de riesgo corporativo, al piso 40. Marcos, ordené secamente. Quiero una auditoría brutal sobre un sujeto llamado Diego Salazar. Quiero conocer la marca de su ropa interior, sus préstamos universitarios y las deudas con Hacienda que aún no ha pagado. Todo. A la semana siguiente, llegó el archivo. Lo que encontré en ese informe de 50 páginas me enseñó qué clase de monstruo dormía todas las noches con mi hija. Diego no era un genio financiero rebelde. Diego era una bomba de tiempo con corbata de seda. El dossier no reportó deudas, reportó un hoyo negro financiero. Diego Salazar era un pasivo nivel rojo para cualquier institución de la capital. Para sostener ese ritmo de vida que lo llevaba hacia arriba en su despacho, estaba cometiendo un fraude piramidal. Firmas falsas, préstamos usureros, tarjetas de crédito puente, ocultas unas de las otras, dinero literalmente robado de los clientes menores de su propia firma de inversión para sostener la fachada. Sus grandes cenas con jefes las pagaba endeudando cuentas fantasmas. Sus viajes express los financiaba moviendo pasivos de inversores incautos. Su vida era un castillo hecho de billetes falsos. Soplaba un poco de viento frío y él se derrumbaba. Pero eso no fue lo que dictó su sentencia de muerte. Los hombres caen todos los días, y no me importa. Y lo peor, usó el nombre de Camila. Falsificó la firma electrónica de mi única hija en 2 enormes pagarés de aval colateral cruzado. Si él caía frente a los auditores de su empresa, si el Banco Central activaba sus mecanismos, mi hija, la pobre mujer ingenua que le cocinaba y planchaba, se iría 9 años a la cárcel junto con él. Lo iba a usar como escudo de plomo cuando el barco se hundiera. Ahí, Diego dejó de ser un simple problema menor. Se convirtió en mi objetivo primario. Ese día me propuse un plan. No iba a arruinarlo con ruido. Y definitivamente, no iba a llamar a las autoridades y arriesgar el nombre de Camila en el expediente público de la policía. Iba a absorber todo su universo. Iba a comprar el suelo bajo sus pies de mármol importado. Ocurrió 6 meses antes de que me tirara a la lluvia y me echara de mi propia casa. Esa fría mañana, 6 meses antes del destierro, levanté el teléfono por segunda vez hacia mi despacho. Marcos, susurré, mientras bebía un sorbo de té en mi porche del pueblo. Inicia operación. El fondo buitre de las Islas Caimán, el que registramos este año, úsalo. Escucho, señora Montes. Compra toda la deuda estructurada e informal del señor Diego Salazar, cada maldita tarjeta de crédito al límite, cada cuenta congelada. Paga premium a sus acreedores primarios. Quiero exclusividad total del cobro. Señora,
Marcos revisó los papeles. Si compramos eso, perderemos cerca de $1 millón solo en el traspaso interbancario basura. Su cartera apesta a impago. No me importa. Compra la deuda. Pasaron semanas. Silenciamos a los acreedores primitivos de Diego. Nadie le mandó cartas de cobro. El fondo Caimán, controlado totalmente por mi mano invisible, fingió ser tonto e inofensivo. Diego de pronto notó que ya no lo acosaban con llamadas del banco. Pensó que el sistema financiero era estúpido. Pensó que, de alguna forma, su habilidad corporativa había borrado las deudas más asfixiantes de su reporte mensual. Con el oxígeno falsamente recuperado, hizo lo más estúpido que un pez atrapado en una red podría hacer. Quiso comprar una mansión, una propiedad brutalmente cara en Las Lomas, para impresionar a los jefes que iban a nombrarlo socio general junior a final de año. Cayeron directo en mis manos. El fondo le vendió la idea de la casa. Mi propia institución bancaria secreta le aprobó un préstamo monstruoso e imposible, simplemente pidiéndole la casa como aval de entrada. Yo puse el dinero del crédito. Yo puse la propia hipoteca. Yo me convertí en dueña de todo su espectro de vida. Él firmó sin leer mi letra chiquita. Firmó la cesión de la propiedad al fondo si retrasaba una sola cuota superior a 30 días. Pensaba que había conseguido el negocio del siglo. Era una rata entrando libremente al laberinto labrado en hueso. Mi propia casa de Las Lomas. El escenario perfecto para la carnicería corporativa que se venía. Regresemos a la noche de 2 de la mañana, a la calle de la lluvia. Yo estaba parada descalza, los zapatos arruinados. A las 3:10 de la mañana, un taxi amarillo cruzó las puertas del distrito financiero. Sin hacer preguntas, subí por el ascensor privado a mi torre impenetrable. A esa hora, Diego le habría abierto la última botella de champaña del refrigerador a su esposa silenciosa, diciéndole que la vieja por fin nos dejó respirar, celebrando su libertad, festejando que al día siguiente la junta directiva vendría a cenar a la mansión de sus sueños, sin una suegra molesta metiéndose en el espacio. En el piso 40 de la torre corporativa, yo me quité mi abrigo mojado, lo colgué en la silla de diseño sueco que costaba 3 veces más que el coche alemán de Diego. Apreté el botón del teléfono rojo de mi escritorio blindado. La ciudad entera dormía abajo, excepto yo, y excepto Marcos. Señora M, contestó él. Marcos, Diego acaba de sacarme a empujones a la lluvia de la mansión. Usó violencia psicológica. Me corrió para no avergonzarlo. El silencio se apoderó de la línea de Marcos. Conocía mi temperamento. ¿Ejecutamos el embargo global? ¿Apretamos el gatillo? No, respondí fríamente. De ninguna manera. Déjalo comer. No entiendo. Mañana tiene la cena más importante de su absurda, falsa vida de oficina. Va a recibir a sus jefes en la mesa de roble. Quiero que se sienta invencible. Autoriza una reestructuración de fachada de 90 días en el sistema central para sus cuentas bancarias principales. Mándale un correo a primera hora, que crea que tiene inmunidad. Señora Montes, si hacemos eso hará que cometa errores, que derroche lo que no tiene. Hará su soberbia del tamaño de una catedral. Colgué el teléfono. Él iba a festejar. Yo iba a enterrarlo. La soga estaba puesta de forma invisible alrededor de su respiración, y él, escondido en su casa prestada, aún reía y sonreía. 9 de la mañana, el día después de que me arrojara a la lluvia y ordenara cambiar las sábanas de mi cama. Diego estaba parado en la oficina central de su despacho jurídico y de inversiones. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un correo electrónico automático del Banco Metropolitano. Asunto: reestructuración de deuda y traspaso de cartera a Fondo Internacional. Diego abrió el correo con el pulso ligeramente acelerado. Sus ojos leyeron las palabras clave dictadas por mi sistema. Absolución temporal. Periodo de gracia de 90 días. 0 acumulación de interés de demora. Un suspiro enorme y pesado escapó de su pecho. Sintió que había hackeado la vida. Pensó que su encanto, su traje impecable y su falso prestigio habían asustado a los analistas de riesgo del banco, forzándolos a darle un trato de élite. Esa noche era su gran cena, la cena por la que me expulsó de mi propia casa.
Los 4 socios directores del despacho cruzaron la gran puerta de roble de la mansión de las Lomas, la misma puerta que, horas antes, cerró en mi cara. Diego sonreía de oreja a oreja. Abrió una botella de vino tinto que costaba lo mismo que el sueldo mensual de una empleada. «Magnífica propiedad, Diego», le dijo el socio principal, mirando los techos altos y los muebles importados. «Refleja estabilidad, refleja poder». «Gracias», respondió mi yerno inflando el pecho. «Me gusta mantener la casa libre de energías tóxicas. Un buen ambiente es la base del éxito». Camila estaba sentada al fondo de la larga mesa, pálida, callada, mirando su plato de porcelana, cortando la comida sin probarla. Ella sabía que su madre estaba en algún hotel barato, expulsada en la madrugada. Pero el terror psicológico que Diego ejercía sobre ella la mantenía paralizada. La había convencido de que sin él, ella no era nadie. Diego alzó su copa de cristal fino, miró a sus jefes, brindó por el futuro, brindó por el dinero. No sabía que estaba brindando en el epicentro de su propia fosa común. Pasaron 30 días. En el mundo de los estafadores corporativos de cuello blanco, el alivio es el veneno más mortal. Cualquier hombre racional habría usado un periodo de gracia de 90 días para arreglar su desastre. Habría recortado gastos, habría vendido un coche, habría intentado limpiar las firmas falsas de su esposa para salvarla de la prisión. Diego no era racional. Diego era un drogadicto del estatus. Creyó que el peligro había pasado y apretó el acelerador rumbo al muro de concreto. La segunda semana tras mi despido, entró a una joyería de lujo en el centro. Llevaba semanas viendo un reloj suizo de edición limitada. Costaba $35,000. El vendedor lo trató como a un rey. Le ofreció whisky. Lo llamó Don Diego. Eso era todo lo que él necesitaba. Ser llamado Don. Ser reverenciado. Diego sabía que su cuenta principal estaba en gracia, pero también sabía que no tenía $35,000 líquidos. ¿Qué hizo? Lo que mejor sabía hacer: mentir. Falsificó otro pequeño pagaré a corto plazo a nombre de su esposa. Usó la huella digital digitalizada de Camila, guardada en su computadora, para autorizar un crédito express avalado contra la mansión. Nuestra mansión. Salió de la joyería con el reloj de oro brillando en su muñeca izquierda, sintiéndose invencible, sintiendo que Nueva York, Londres y Tokio eran sus siguientes paradas lógicas. Gastaba aire, vendía humo, compraba cadenas invisibles, y todo ese movimiento, todo ese dinero falso impreso en mi casa, quedaba registrado en los servidores del piso 40, día 60 del periodo de gracia. El nivel de vida de Diego requería más madera para arder. Las cenas de lujo, los relojes, la ropa de diseño y las facturas de la mansión ya no se podían sostener solo con deudas cruzadas. El castillo de naipes tambaleaba violentamente. Necesitaba liquidez pura y de rápida inyección. Ese martes, dentro de su corporativo, tomó la peor decisión de su vida profesional. Diego manejaba carteras de inversión de clientes secundarios. Eran pequeños empresarios, viudas retiradas y ahorradores comunes que confiaban en el prestigio del despacho jurídico para ganar pequeños rendimientos. Dinero de gente honesta. Sus dedos temblaron por un segundo sobre el teclado de su computadora, pero su ego ganó la batalla. Inició 3 transferencias pequeñas y miles de dólares extraídos sutilmente de los fondos de inversión de 3 clientes distintos. Dinero desviado directamente a sus cuentas puente fantasmas. Maquilló los reportes, cambió comas y decimales en los archivos PDF para que los clientes pensaran que sus acciones simplemente habían estado lentas ese mes. Usó el dinero robado para pagar las primeras cuotas de su deportivo alemán y para reservar un viaje en primera clase a Europa para el próximo año. Creía que era un crimen perfecto. Creía que la gente sin poder financiero era estúpida. Pero yo era la sombra sobre su red entera. Esa misma tarde, en mi escritorio de madera sólida, recibí la alerta. Marcos no me llamó. Simplemente colocó una carpeta roja sobre mi mesa. Abrí el archivo. Delito federal. Fraude corporativo continuo. Apropiación indebida de fondos de terceros. Y, nuevamente,
todo limpiado a través de las cuentas enlazadas donde la firma de Camila figuraba como cotitular. Cerré la carpeta. Sentí un asco metálico subiendo por mi garganta. Diego no solo era un fanfarrón, era un ladrón vulgar vestido de seda. Las Lomas nunca fue un hogar. Era un museo de cristal y ansiedad. Camila, mi hija, vivía encerrada en esa inmensa jaula dorada. Todos los días limpiaba el polvo de muebles que no había elegido. Diego la había alejado sistemáticamente de sus amigas. Le había prohibido buscar un trabajo tras casarse, convenciéndola de que la esposa de un socio director en ascenso no debía ensuciarse las manos. La hizo dependiente, la volvió un adorno pálido de su enorme ego. Y cuando yo, la única conexión con su verdadera identidad, fui expulsada a la calle, Camila se quedó flotando en el vacío. A veces, ella intentaba llamarme. «Mamá, ¿estás bien? ¿Llegaste al pueblo?» Yo le respondía con monosílabos. «Estoy bien, hija». No podía decirle la verdad. No podía decirle que estaba a 30 minutos de ella, en el distrito financiero, que controlaba la tierra que pisaba y que su marido estaba a punto de convertirla a ella en cómplice de un desastre federal. Diego llegaba tarde todos los días, apestando a vino y a perfume de lugares donde se reunía con clientes. Entraba a la casa ignorándola. Se miraba al espejo del vestíbulo ajustándose el nudo de la corbata y le decía: «Tienes que ir arreglándote el cabello, Camila. Te ves demacrada». La esposa de un líder no puede verse como una chica de servicio. Ella tragaba saliva, aceptaba el maltrato emocional. Creía que su marido, el exitoso ejecutivo que mantenía la mansión, que merecía perfección. Pobre niña, no sabía que cada ladrillo de esa casa y cada respiración tranquila de Diego me pertenecían. Día 82. El periodo de gracia diseñado para engordar al cerdo estaba a punto de caducar. Marcos estaba parado frente a mi escritorio. Eran las 7 de la tarde. El sol ya caía detrás de los rascacielos. «Ha cruzado la línea, señora M», dijo mi director operativo, ajustándose los lentes. «El desvío de fondos de sus propios clientes está fuera de control. El banco matriz está empezando a notar irregularidades. Si nuestro fondo no ejecuta el embargo ahora, el sistema general podría detonar y Camila caería directo en el fuego». Crucé mis dedos sobre la fría mesa de cristal. «Quiero el embargo preparado, Marcos». «¿Todas las órdenes?» «Todas». Fue cada una de ellas. Enumeré mis exigencias con voz gélida. Una letanía de aniquilación. Bloquea sus tarjetas de crédito. Desactiva su cuenta de nómina. Congela los fondos puente. Me levanté, caminando hacia el inmenso ventanal lluvioso. Manda la orden de embargo a los juzgados sobre todos los bienes muebles que ha comprado y notifica al dueño de su firma legal, usando un tercero anónimo, sobre el robo interno de la cuenta de clientes. Con pruebas. «La caída será absoluta», murmuró Marcos, escribiendo velozmente en su tablet. «Falta una cosa». Giré mi cabeza hacia él. «El aviso de ejecución de la casa. Nuestra casa de las Lomas. Pon el nombre falso del fondo de inversión Caimán en negritas y déjalo en la puerta de la propiedad para que Camila lo lea con sus propios ojos. Ella debe ver la mentira». Marcos asintió con seriedad. Yo sabía que no había piedad en mis órdenes. «¿Cuándo disparamos todo esto, señora Montes?» Miré mi reloj, un Casio viejo y resistente que me acompañaba hace 10 años. El día 91. Déjalo respirar hasta el último segundo de su fantasía. Faltaban 48 horas para la ejecución. Diego estaba sentado en su amplia oficina de cristal, con las piernas sobre el escritorio. A través de la puerta transparente, veía a sus compañeros de trabajo sudando y tecleando sin parar. Él sentía lástima por ellos. «Hormigas», solía llamarles a sus espaldas. Esa tarde no estaba trabajando. Estaba navegando en Internet. En una pestaña secreta de su navegador web, analizaba catálogos digitales en alta resolución. Yates de lujo, pequeñas embarcaciones privadas en Cancún. Pensaba en su bono de fin de año. Un bono que solo existía en su mente narcisista, construido sobre los robos limpios a las cuentas de los inversores. Creía ciegamente que su audacia jamás sería descubierta, que el Fondo Internacional que le dio la gracia se olvidaría de él. Día 90, viernes en la mañana. Fue su último día como un hombre libre de pánico. Diego despertó en sus sábanas egipcias en la mansión de las Lomas.
Se dio una ducha caliente de 20 minutos, desperdiciando agua mientras Camila preparaba el café abajo. Se puso su traje azul italiano y su reloj de oro falso. Bajó las escaleras. No le dio los buenos días a mi hija, solo tomó el café. «No me esperes a comer hoy», ordenó, ajustando su reloj dorado de $30,000 frente al espejo de entrada. «Tengo almuerzo en la colonia Roma, con unos peces gordos que voy a meter a mis carteras de inversión. Llevo la tarjeta negra». Camila asintió en silencio, viendo la puerta de roble cerrarse pesadamente. Diego subió a su coche deportivo. Aceleró el motor alemán, rugiendo en el tranquilo vecindario para marcar su presencia. 8 de la mañana. Que el reloj virtual programado en los servidores de mi piso 40 llegó al maldito cero. La gracia terminó. La guillotina cayó. Y él aún estaba sonriendo. 12:30 del mediodía. El sol caía a plomo en la capital. Diego estacionó el deportivo alemán en uno de los restaurantes de cortes de carne más exclusivos del distrito financiero. Le entregó las llaves al valet con un billete de $20. Caminaba flotando. Dentro lo esperaban 3 peces gordos de la industria del software. Buscaban dónde colocar 8 millones de capital en carteras de inversión de riesgo medio. Diego quería asombrarles con la imagen del genio infalible. Saludó con abrazos fuertes y palmadas en la espalda. Pidió mesa privada. El lugar apestaba a dinero viejo que Diego intentaba desesperadamente imitar. Él no miró los precios del lado derecho de la carta. Para gente como él, ver precios era de mediocres. «Tráiganme 2 Tomahawk añejados», ordenó al camarero de traje blanco sin preguntar a los invitados. «Y la botella de Cabernet francés del 75, la reserva privada de la casa». Los ejecutivos sonrieron. Les gustaba comer gratis a expensas de intermediarios desesperados. Diego comió, rió fuerte, mintió sobre sus tasas de éxito corporativo y los rendimientos mágicos que iba a lograr para ellos, financiados indirectamente por su propio fraude a terceros. La cuenta de la comida se infló ridículamente rápido. Cortes premium, bebidas en las rocas, postres flameados. A las 3 de la tarde, el ticket ascendía a poco más de $2,800 por una comida de viernes. Diego se frotó las manos y pidió la cuenta, levantando los dedos índice y pulgar en el aire. La pidió confiado, relajado. Llegó la cartera de cuero negra del restaurante. Diego, intentando lucir extremadamente casual, ni siquiera la abrió para revisar los montos, costumbre de los nuevos ricos. Sacó su gruesa tarjeta de crédito negra, afiliada a su nómina de lujo, y la puso sobre la factura. «Por supuesto, don Diego», susurró el camarero inclinándose levemente. Esa fue la última vez que alguien en su vida usaría la palabra don para referirse a él sin reírse. El camarero regresó 5 minutos después. Caminaba despacio. Ya no estaba sonriendo. Traía la tarjeta negra en la mano. Llevaba la terminal inalámbrica colgando a un lado. «Señor Salazar», susurró discretamente, inclinándose muy cerca de su oreja para que los invitados de software no escucharan. «Hay un detalle con el banco. Su plástico ha sido rechazado». Diego no se inmutó al principio. Un hombre que ignora que su cuello está en una soga invisible siempre asume que es un simple nudo aflojado. «Imposible», respondió en voz un poco alta. «Ese es el plástico platino negro. No tiene límite cruzado. Pásela de nuevo. Seguro el chip está sucio». El camarero asintió, visiblemente incómodo. Metió la tarjeta de nuevo en la ranura. El sonido ensordecedor de los restaurantes de lujo es curiosamente agudo, pero el bip de una terminal rechazando un pago es universal. «Pip, pi, rechazada», leyó el camarero en la pantalla. «Código 515. Retenga tarjeta por orden del emisor». Los 3 magnates del software giraron las caras hacia Diego. Dejaron de reír. «¿Problemas con el banco, Salazar?», preguntó uno de ellos alzando una ceja poblada. En ese nivel corporativo, un ejecutivo financiero que no puede pagar su propio almuerzo es peor que un bufón. Es escoria radiactiva. El estómago de Diego experimentó una caída al vacío repentina, ese frío mortal que antecede a la muerte de una mentira. No. Diego se rió nerviosamente, secándose el labio superior.
Los bancos modernos te bloquean los plásticos grandes si no avisas que tienes un almuerzo caro por cuestiones de lavado. Estúpidas políticas de seguridad. Una disculpa. Metiendo la mano apresurada a su bolsillo interior, el pánico comenzaba a picarle los dedos. Sacó su segunda tarjeta de poder, la oro corporativa, enlazada como crédito puente falsificado a la vida falsa que me robó en las lomas. Cobre esta, amigo, le ordenó al camarero. Y cobre 1000 más como buena propina, compensación. El camarero insertó la tarjeta dorada. En el piso 40 de la torre de cristal, yo estaba mirando por la ventana y tomándome una taza humeante de manzanilla. El sistema general parpadeaba en la pantalla plana de Marcos. 14 horas, 3 minutos y 50 segundos de la tarde. Intento de transacción de Diego Salazar. Origen, restaurante Mortons. Plástico. Titular oro. Marcos miró la pantalla. Doble enter de su parte no era necesario. Todo estaba automatizado por orden de la dueña del tablero. El embargo total estaba ya activado. Absoluto, letal. 7.000 millones bloqueando 20 centavos si era necesario. El sonido en el restaurante, pip, pi. Declinada de nuevo, señor Salazar, dijo el empleado, esta vez retrocediendo medio paso y sin el don. Código de embargo total. El silencio en la extensa mesa de madera de roble cortaba la respiración. La gota de sudor frío y pálido bajó pesadamente por la sien de Diego, resbalando frente a su oreja hasta manchar el cuello de su costosa camisa italiana. ¿Qué dice ahí?, balbuceó Diego, extendiendo el brazo tembloroso para arrancar la terminal de las manos del mesero. Leyó el texto rojo. Bloqueo internacional. Fondo acreedor único. Estado. Deudor embargado. El mundo pareció desenfocarse. El sonido de los tenedores golpeando la porcelana en otras secciones del restaurante se apagó. Solo escuchaba el zumbido eléctrico en sus oídos y el latido desbocado de pánico absoluto de su propio corazón asfixiado. Sacó su billetera por completo. Lanzó otras 3 tarjetas comunes sobre la mesa. Tarjetas secundarias, tarjetas de supermercado, tarjetas de nómina vacías con sobregiro y de emergencia personal. Las iba probando una por una. El camarero, con lástima repulsiva, las pasaba. Denegada, denegada, denegada. Las venas de su cuello estaban rojas e hinchadas. Sentía que el pecho se le iba a partir en 2. Los 3 clientes se miraron de reojo. Se acomodaron los trajes a medida. No dijeron nada agresivo. En esa clase, la humillación es silenciosa. Uno de ellos sacó su billetera gruesa y colocó 3 billetes de $1000 en efectivo bajo un vaso de agua vacío. Agradecemos la intención del almuerzo, Salazar, dijo, poniéndose de pie con lentitud elegante. Desafortunadamente, creemos que no buscamos sus asesorías financieras este trimestre. El insulto fue destrozador. Salieron de la mesa y lo abandonaron ahí, solo, delante del capitán de meseros que ya dudaba si llamar a la policía privada. Diego se había quedado congelado, atrapado con cuentas de comida a la 1 de la tarde que no podía liquidar. El hombre de los 1000 recursos, el ejecutivo estrella, desnudo y arrinconado en público. Corrió al mostrador del pequeño pasillo que daba a los baños de mármol, aislándose, respirando en ráfagas cortas mientras apretaba su teléfono de última tecnología contra su cara sudorosa y enrojecida. Marcó la línea prioritaria del banco para clientes Premier. Banco, servicio platino. Una operadora fría y computarizada atendió su desespero. Él marcó frenéticamente su clave personal, la fecha de nacimiento y los 4 últimos dígitos cruzados con Camila. Su cuenta ha sido bloqueada y cedida por cesación de pagos, habló la máquina corporativa en su odio de cera digital. ¡Operador! ¡Hablar con un puto operador!, gritó Diego, atrayendo la mirada del señor que despachaba toallas de mano. La llamada se desvió a un humano. «Señor Diego Salazar», dijo un agente frío. «Le informo que su perfil entero, créditos, hipotecas y dinero a la vista, fue embargado. El dueño original del fondo privado ha ejecutado la incautación hace 3 horas. Tenía un periodo de gracia», chilló Diego con histeria en las paredes de los lavabos. «Me firmaron 90 días de gracia. Fue cancelado al detectar actividades fraudulentas recientes. Señor Salazar, no contacte más a este departamento bancario.
El asunto ahora es jurídico penal. Usted tiene que presentarse al corporativo de Fondo Caimán. Y colgaron. El sonido de la línea cortada era el crujido de su cráneo aplastado contra el asfalto que él me obligó a pisar 2 de la mañana. Su propio dinero, su fachada de poder, esa inmensa y colosal imagen de mentira, se deshizo para revelar el podrido cadáver de estafas. Se ahogaba. Y este mar no tenía orillas. Y regresó a la pequeña sala de espera privada de la entrada. Ahí estaba el gerente general del local de lujo, observando su reloj. Señor Salazar, necesitamos que liquide la mesa 30, o tendremos que llamar por estafa local a la delegación policíaca de la colonia. Dictaminó el encargado cruzado de brazos. A un estafador le queda siempre un último as bajo la manga. Las mujeres que domina. Sacó su celular y llamó a Camila, que estaba a 1 hora en tráfico de distancia en Las Lomas. Te necesito aquí, le ordenó con pánico iracundo por el micrófono. Maldita sea, Camila, ven rápido. Tranque de seguridad del banco por fraude externo. Trae 50,000 pesos mexicanos, $3,000, lo que tengas de ahorro oculto en tu monedero de joyas de tu pueblo. Tráelo todo, ya. 30 largos e interminables minutos. La peor media hora de la vida de Diego. Media hora de miradas humillantes y de asco de los meseros. Media hora siendo mirado como a un ladrón ordinario, acorralado en la silla de espera junto a la pared, mientras todos lo beudaban a sus espaldas. Media hora para entender cómo se sentía una madre a la que expulsan a empujones a la calle. Finalmente, la puerta de cristal se abrió. Camila entró, corriendo agitada, con ropa de todos los días sin maquillaje, temblorosa. Sacó fajos de billetes escondidos ahorrados con mucho sudor a escondidas del monstruo y lo colocó temblorosamente en las manos del estricto y ofendido encargado del elegante restaurante rojo. Diego no la miró, no le agradeció, no le acarició el hombro ni pidió perdón. La tomó bruscamente del brazo mientras salían de la propiedad, agresivo en la derrota. Y furioso porque su máscara había sido aplastada públicamente. «Vete en taxi», gruñó tirándola sobre el asfalto. «Tengo que ir a gritarle al banco en la matriz». Ni siquiera para eso tenía tiempo. La humillación pública fue solo el aperitivo del infierno. Subió temblando a su coche deportivo de $280,000 a crédito puro. Arrancó chillando los neumáticos caros. Quería llamar, chillar e intimidar. Todavía creía falsamente que tenía suficiente estatus corporativo para demandar explicaciones a los ejecutivos bancarios por este terrible error de sistema. Conducía esquivando el pesado tráfico de la ciudad de latón y humo. La lluvia matutina regresaba lentamente, goteando sobre su panorámico como una burla cruel de la naturaleza, retratando el bautismo con el que él me lanzó a la soledad de la noche 90 días atrás. Llegó a la exclusiva zona del Distrito Financiero Santa Fe, la zona donde trabajaba rodeado de rascacielos blindados y corporativos fantasmas. Aparcó su coche deportivo donde no podía para ahorrar segundos valiosos. Pensaba llegar, subir a su oficina blindada, llamar, controlar los daños, escribir un correo para disculparse con los millonarios del software, echándole la estricta culpa al sistema contra hackeos, justificando que es una cuenta tan cuantiosa que un exceso de protección la había congelado frente a ellos. Pobre diablo. Pensaba que este era su peor problema del día. Pensaba que solo debía una cuenta de almuerzo en efectivo, pero no veía el cielo desplomándose y oscureciendo todo a 5 metros sobre su patética existencia. Los elevadores dorados subieron hasta el bufete corporativo piso 28. Las gruesas puertas de metal abrieron con la familiar campanada, y entonces Diego Salazar, el genio, levantó los ojos. La aniquilación total no le dio la cortesía de avisarle que había tocado a la puerta. Ya estaba sentada en su oficina, y la muerte llevaba corbata. 2 de la tarde. Diego corrió por el pasillo de cristal de su corporativo. El sudor empapaba su camisa a la medida. Estaba aterrado. Abrió de un empujón la puerta de su oficina, pero no estaba vacía. Su jefe directo estaba sentado en su silla. A su lado, 2 hombres de traje oscuro analizaban la computadora de Diego, auditores federales del Banco Central. «¿Qué significa esto?», pronunció mi yerno intentando sonar autoritario.
pero le temblaba la voz. Su jefe levantó la vista. Frialdad absoluta. La Comisión Nacional detectó un desvío, Diego. Le dijo, sin llamarlo don. El Fondo Caimán acaba de denunciarte por fraude continuado. Robaste 2 millones de las carteras de los clientes para pagar tu vida de plástico. El piso pareció hundirse. Es un error algorítmico, balbuceó. Estás despedido. La sentencia fue seca, sin gritos, como quien saca la basura. Tienes una ejecución de embargo por parte de Caimán. Tienes 60 segundos para salir de mi edificio antes de que entregue tus discos duros a la policía. Diego fue expulsado de su propia trinchera. No tomó sus cosas. Salió corriendo al estacionamiento. El pánico destrozó 70 años de dignidad en 3 minutos. Condujo sin respetar semáforos. Paranoia pura. Llegó a la curva cerrada de la colonia Las Lomas. Quería llegar a su mansión para sentir que aún controlaba algo, pero tuvo que frenar de golpe. La calle estaba bloqueada. 2 inmensas grúas del juzgado civil estaban estacionadas. Una alzaba por los aires la camioneta de Camila. La otra bajaba la plataforma para enredar las llantas de su deportivo de colección. «¡Ese es mi vehículo!», gritó frenético saltando a la calle. «En orden preventiva», dijo un notario, bajando de un coche gris escoltado por la policía. «El acreedor reclama la garantía». Diego quiso pelear, pero vio su puerta. Esa inmensa puerta de roble que me cerró en la cara meses atrás. Había una gigantesca cartulina amarilla engrapada a la madera. Propiedad embargada. Empujó el portón auxiliar. La masacre legal lo esperaba en el jardín. Camila estaba de rodillas sobre el césped francés. Vestía ropa informal, descalza, exactamente igual a como a mí me dejaron bajo la tormenta. Lloraba, pero no en silencio. Apretaba el papel amarillo contra su pecho. La notificación del juzgado. Diego corrió hacia ella para levantarla, para venderle otra mentira, pero Camila lo detuvo. Alzó los ojos. Ya no había sumisión en su mirada, solo un terror animal. «¿Por qué está mi nombre aquí?» «Diego?» Su voz temblaba. «El notario dijo que vamos a la cárcel. ¿Falsificaste mi firma?» Diego no la abrazó. Le arrancó el papel de las manos. Leyó el reverso. Había una letra pequeña. «Negociación de última instancia con acreedor único. Hoy, 6 de la tarde. Torre financiera privada, piso 40. Fondo Caimán». Una chispa enferma brilló en los ojos del estafador. Creía que podía dialogar. «Te dije que lo ibas a arreglar», mintió agarrándola del brazo. «Ese fondo solo quiere apretar para sacarme más intereses. Ven». La arrastró hacia el último coche alquilado que le quedaba en la calle. Camila miró hacia atrás, al jardín perdido. En ese microsegundo sintió el frío del mundo real, el frío al que su esposo me arrojó en la madrugada, y por fin entendió mi valor. 6 en punto de la tarde. Los hombres de seguridad escoltaron a Diego y Camila por el inmenso pasillo de cristal. Piso 40, la cima del poder financiero de la ciudad. Entraron a mi oficina ciega. Diego se aflojó la corbata, preparando su labia de mercader desesperado. En el fondo del salón, la enorme silla de cuero negro estaba dada la vuelta, mirando la tormenta a través del ventanal. Diego carraspeó. «Buenas tardes, señor presidente», comenzó, doblando la espalda. Sumiso, mendigando. «Comprendo los malentendidos operativos con el Fondo Caimán», siguió mintiendo. «Vine a reestructurar y a entregarle nuestras llaves de garantía por la vía privada». Hizo una pausa humillante. «Mi propia esposa atestiguará a mi favor para evitar la vía penal. Podemos ser razonables». No pude aguantar más. Las ruedas de mi silla giraron. Me di la vuelta lentamente, para que el cerebro humano asimilara cada capa de su pesadilla. Mis manos huesudas reposaban sobre la mesa, y mi cuerpo llevaba puesto el mismo abrigo gastado de aquella noche lluviosa. Diego dejó de hablar de golpe. Las palabras murieron en su garganta. No pronuncié una sola sílaba por 60 segundos. Los vi palidecer, hasta parecer fantasmas de yeso. «Reactivar tu crédito entregando una casa asfixiada», ¿dijiste? Mi voz era una navaja de hielo. Las rodillas maravillosamente trajeadas le fallaron a Diego. Cayó al suelo, estrellándose cobardemente contra mi alfombra. «Tú y tu esposa», lo señalé con el dedo, «no van a reestructurar ni medio centavo». El silencio ahogaba el salón. «Pero
balbuceó Diego con la mandíbula colgando. Rosaura, tú eres... Viuda mugrienta de provincia, completé. Me puse de pie, majestuosa. Tengo un imperio. Muevo millones a la semana. Diego hiperventilaba. No había oxígeno para él en este nivel. Acabas de insultar y botar a la calle. Caminé despacio, rodeando la mesa, a la dueña soberana del banco que avaló tus tarjetas con cuentas robadas. Primera estocada, a la matriarca del Fondo Caimán que compró en silencio toda tu basura usurera. Segunda estocada. Me detuve frente a él. Y por último, a la única dueña legal de la mansión de la que me echaste a patadas. El tiro de gracia. Diego se fracturó por completo. Empezó a llorar ruidosamente, rogando, pidiendo que frenara a los jueces, que limpiara su nombre, que detuviera su caída. Un cobarde pidiendo asilo a su propia mentira. Yo no hablé más. Que no iba a gastar saliva en un ladrón de corbata. El juego de palabras había terminado. Camila dejó salir un quejido sordo. Observaba a su marido, al gran ejecutivo, retorciéndose humillado en el piso, suplicando piedad desde sus zapatos de $3,000. El velo por fin cedió. La venda de seda cayó de sus ojos. Durante años, él la anuló. Le hizo creer que sin su dinero ella no valía nada. Y ahora Bel veía arrastrarse frente a la misma mujer que le enseñó a sobrevivir. Diego alargó una mano temblorosa, intentando agarrarse al tobillo de Camila, buscando su soporte ciego. Camila, con un asco silencioso y definitivo, dio un paso hacia atrás, lo apartó, cruzó toda la sala y vino a pararse a mi lado, detrás de mi escritorio. «Perdóname, mamá», murmuró ella, aferrándose a mi brazo. La miré suavemente a ella, pero no a él. «La justicia en mi mundo no usa tribunales», respondí. Apreté un pequeño botón bajo el vidrio de mi mesa. El tiempo se agotó. Las puertas blindadas se abrieron de golpe. No eran los auditores. Eran 3 hombres grandes, con chalecos tácticos oscuros, agentes de la División de Fraude Corporativo Federal. Levantaron a Diego de la alfombra como a un maniquí roto. El acero frío hizo clic en sus muñecas, frente a los ventanales inmensos con vista a toda la ciudad de plástico que él tanto adoraba. A Camila no la tocaron. Mis abogados habían entregado un dossier que la eximía de toda culpa sobre las firmas falsificadas. Estaba completamente limpia. Arrastraron a Diego por el pasillo elegante. Él gritaba y lloraba, pero las esposas golpeaban el mármol, callando su voz. No volvimos a la mansión de las Lomas. La vendí 24 horas después a un monopolio inmobiliario. Hoy, Camila limpia su propio orgullo. Trabaja sola. Aprende lo que cuesta la vida real lejos de estafadores perfumados. Y en cuanto a Diego Salazar, le dieron 9 años en una penitenciaría federal, sin fianza. Ojalá intente presumir sus relojes suizos en el patio de cemento rojo de la celda, porque la soberbia hace mucho ruido, pero el poder real solo observa en la oscuridad, y cuando es el momento exacto, te arrastra con él, para siempre.